Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Hoy en esta tarde les saluda Johanna Orellana de parte del Ministerio Caminos de Victoria. Y hoy les traigo una palabra con el tema: no te desenfoques del propósito de Dios. Amén. Amén. Y quisiera que en esta tarde, ahí donde usted está, me ayudara a buscar el versículo que es Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Amén, aleluya. Amén. Dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dice en este versículo que a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. En otras versiones dice, te he puesto a ti para mostrar mi propósito en la tierra y para que todos en la tierra puedan ver mi poder. Eso dice en otra versión. Cada uno de nosotros tenemos un propósito porque fuimos establecidos en esta tierra. Usted no crea que Dios solo la hizo por hacerla. Dios no lo creó y no la creó solo porque a Él se le dio la gana de crearnos, sino que Él nos creó con un propósito aquí en la tierra. Y Él quiere que cumplamos ese propósito que hay en nosotros en esta tierra. Por eso Él nos ha dejado un propósito en esta tierra. En la Biblia hay muchos personajes donde el Señor tenía propósitos con ellos. Si yo me pusiera a mencionar todos los personajes de la Biblia, creo que pasaría toda la noche y todo el día aquí, porque realmente la Biblia, de casi la mayoría de los personajes que habla de que tenían un propósito. Pero hoy yo les vengo a hablar de dos, que es de José y de Esther. Esther, si ustedes más adelante quieren buscar y leer el libro de Esther, es pequeñito y muchos sabemos la historia de Esther, ¿verdad? Que Esther se quedó huérfana y luego la crió su tío, y luego ella tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ser la reina. Pero Dios permitió que pasara ese proceso, que no fue nada fácil. Ella no solo llegó y se presentó ante el rey y dijo, aquí estoy, y bueno, y el rey le gustó y la hizo reina y ya. No. Dice que ella tuvo que pasar un proceso de donde le enseñaron buenos modales, un proceso donde tuvo que aprender a caminar. Pero Dios halló gracia en ella, en ese proceso, y fue porque era el propósito de Dios de que ella quedara como reina. Pero ¿cuál era el propósito en sí? Era de que ella salvara al pueblo. Y ese era el propósito que Dios tenía para ella. Pero no le fue fácil, porque dice que tuvo que ayunar 3 días sin comer y sin tomar nada. O sea, estuvo en un proceso de sacrificio para poder que Dios ocupara y cumpliera el proceso que tenía ella que cumplir. Y así fue. El pueblo no lo mataron, salvó, por la gracia de Dios se salvó el pueblo. Ese era el propósito que Dios tenía en ella. Pero también te vengo a hablar de José. Dice que José era el hijo de Jacob.
era un niño que se podría decir en nuestros tiempos era un niño mimado, era el consentido de su padre. Yo creo que si José estuviera en este tiempo, y yo creo que si le hubiera dicho a Jacob, cómprame un celular, hubiera ido rápido Jacob y se lo hubiera comprado. O sea, él le complacía casi todo. Pero él tenía un propósito. Él era un soñador, un interpretor, que él interpretaba sueños. Pero él también tuvo que pasar un proceso. Y él estaba cómodo en la casa de su padre. Lo tenía todo, me imagino. Y luego, ¿qué proceso él tuvo que pasar? De primero lo metieron en una cisterna, en un hoyo. Luego tuvo que ser vendido. Luego fue encarcelado. Y luego hasta la mujer de Potifar quería con él. Entonces él tuvo que pasar un proceso para llegar a ser el gobernador de Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que pasar procesos. ¿Quién no ha pasado un proceso aquí? Un proceso de enfermedad, ha pasado un proceso de escasez, ha pasado procesos duros donde uno le dice: Señor, ¿por qué estoy pasando estos procesos? Y muchas veces le hemos preguntado al Señor: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando el otro? Me imagino que José le preguntaba y decía: ¿qué hago metido aquí en esta cisterna? ¿O por qué están haciendo todo esto mis hermanos? Pero la verdad es que José estaba cómodo. José lo tenía todo. Y si él estaba ahí sentado con sus hermanos, y si su papá le daba todo, él no iba a cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios para él es que llegara a salvar otro pueblo de la economía, se podría decir. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que a veces nosotros estamos cómodos. Estamos que venimos, a veces nos sentamos, recibimos y nos vamos. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿En qué proceso tú estás en esta tarde? ¿O qué proceso pasaste? ¿Tú crees que para la honra y la gloria del Señor, los que estuvieron enfermos de esa enfermedad de coronavirus, y hay muchos que yo he conocido que se han salvado, y hay otros que no, pero para la honra y la gloria del Señor, por esas personas, o por un cáncer, o por otra enfermedad, y a veces se preguntará o dirá: ¿por qué yo me salvé y por qué otros no se han salvado? Pero es porque Dios no ha terminado de cumplir el propósito que hay. Amén. Amén, aleluya. Amén. Y el Señor quiere en esta tarde que no te desenfoques de ese propósito. Aleluya. Él te quiere usar. Déjame decirte que Él tiene cosas grandes y cosas maravillosas para cada uno de nosotros. El problema está en que a veces nos desenfocamos del propósito que Dios tiene. Y entonces a veces el Señor nos inquieta y nos hace pasar por pruebas, así como lo hizo pasar a José, así como la hizo pasar a Esther. El Señor nos hace pasar por dificultades para que nosotros lo busquemos más. Déjame decirte que el Señor me decía en esta semana de que la gloria de Dios en estos tiempos se está viviendo una gloria tremenda. Hay una gloria del Señor que quiere caer no solo en nuestras vidas, no solo en este lugar, sino en todo el mundo. Hay una gloria que se está desatando. El problema es que nosotros no la estamos buscando para agarrarla. No nos estamos sumergiendo en el río del Señor para obtener esa gloria que el Señor quiere darnos. Ese fuego que el Señor quiere darnos, y es algo sobrenatural que no tiene explicación. Pero yo te quiero decir de que la gloria de Dios no solo se está moviendo en este lugar, no solo se está moviendo en tu vida, se está moviendo en todo el mundo.
Es una gloria que se va a desatar, porque dice que la presencia del Espíritu Santo está más fuerte que nunca. El problema es que nosotros nos estamos desenfocando del propósito que Dios tiene contigo. No nos queremos meter al río. Yo te digo, yo no pasé por eso, pero he escuchado de otra gente que dice que cuando ha querido venir a este país de México, tiene que atravesar un río para llegar a Estados Unidos. La verdad que pues gracias a Dios pues yo no tuve que cruzar ese río, pero he escuchado que dice que para viajar los que han venido de México para acá tienen que pasar un río. Y a veces en el río dicen que hay, he escuchado yo, como les digo, dicen que han tenido dificultad para pasar, pero han llegado. Entonces yo me ponía a pensar que muchas veces las bendiciones están del otro lado, que muchas veces la gloria de Dios está del otro lado, que muchas veces lo que queremos está del otro lado, pero no queremos pasar el proceso, no queremos sumergirnos en el río para poder alcanzar lo que está del otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? No podemos alcanzar lo que está del otro lado si nosotros no nos sumergimos en el río del Señor. El Señor quiere que no te desenfoques del propósito que Él te mandó en esta tierra. Y como leíamos ahí, que dice que es para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces el propósito que tú tienes hoy en tu vida es de anunciar la palabra del Señor. El Señor viene pronto por una iglesia. El Señor viene pronto por ti y por mí. Pero si tú estás desenfocada en lo que Él tiene para ti, no vas a hacer nada. Lo que Él tiene para ti son cosas grandes. Amén. Dice que Él tiene tesoros escondidos. Aleluya. Para nosotros, para cada uno de ustedes. Tiene tesoros escondidos. Amén. Pero si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Amén. Un capitán, cuando busca un tesoro, él tiene un mapa. Y él va cumpliendo cada uno para encontrar el tesoro. Ahora sí te digo a ti en lo espiritual, tú tienes un mapa que es la palabra de Dios. Amén. Tú tienes un mapa que es el Espíritu Santo. Tú tienes un mapa que te puede dirigir al tesoro. Amén. Y déjame decirte que el Señor tiene grandes tesoros para cada uno de nosotros, pero tenemos que no enfocarnos en su presencia, que tenemos que desenfocarnos ya. Ya no es el tiempo, hermanos, de estar jugando. Ya no es el tiempo en que hoy lo busco, mañana no. Hoy ya no es el tiempo a que estemos jugando. Déjame decirte que si el Señor te sanó a ti, que el Señor te sanó de una enfermedad, que si el Señor te sacó de la escasez, yo te quiero decir a ti que es porque no se ha cumplido el propósito. Pero si el Señor se ha llevado a familiares que ya no están con nosotros, te quiero decir que el propósito de esas personas se acabó en esta tierra y que ellos cumplieron su propósito y por eso se los ha llevado. Y déjame decirte que tú estás aquí con un propósito. Y el propósito es de que tú te dejes usar por Él. Amén. Él te ama y Él dice: grandes cosas tengo yo para mis hijos, grandes tesoros y tesoros escondidos, dice, tengo para mis hijos. Pero depende de ti, depende de mí, si nosotros queremos alcanzar esos tesoros y sumergirnos en el río de su presencia. Así que yo te invito que hoy, más que nada, busques de la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor ya viene por su iglesia. El Señor ya viene por ti y por mí. Ya sus profecías se están cumpliendo. Y no es para asustarte, es para alegrarte. Y para que tú te enfoques más a buscar ese propósito que Dios tiene en ti, para que nos podamos ir juntos con el Rey. Amén. Dios te bendiga en esta tarde. Y espero que